Bueno, ahora vamos a hablar, ahora sí, para empezar con esta plática del proceso ordinario civil. ¿Cómo empiezan las cosas? Vamos a hablar del proceso más común, que es el proceso ordinario civil. Ya después podemos inmiscuirnos en otros procesos para hablar de la famosa prueba pericial. ¿Cómo empiezan las cosas? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguna de las dos tiene idea de cómo se inicia un proceso o un juicio? Es con la demanda, ¿no, profesor? Con el escrito. Con el escrito inicial de demanda, no sé si ustedes vieron, hay una figura que se llaman medios preparatorios a juicio. En algunos supuestos o para algunos procesos, para algunas cosas, para algunos juicios en particular, nosotros podemos preparar los procesos. Antes de demandar propiamente, podemos preparar algunas cosas, podemos preparar algunas pruebas. Por ejemplo, si yo voy a demandar, vamos a pensar en un adeudo. Si voy a demandar un adeudo, yo trabajo para una empresa y entonces tengo proveedores y esos proveedores pues yo les solicito mercancía. Les solicito mercancía, la compro y me dan una factura cuando les compro la mercancía. Vamos a decir que yo vendo pastelitos de chocolate. Soy una tienda, una miscelánea. Y entonces le pido a Bimbo, pues que me venda 15 cajas de pingüinos, ¿ok? Y Bimbo me los va a vender. Me va a dar una factura, me va a entregar el producto, pero imagínense que yo me atrezo con los pagos, con Bimbo. Esa factura yo la puedo yo puedo preparar, puedo hacer una serie de diligencias ante el juzgado para preparar un juicio, justamente para, bueno, o Bimbo podría hacerlo, yo no, porque yo soy el que debe el dinero, ¿no? Bimbo podría hacer una serie de diligencias que se llaman medios preparatorios de juicio, con la intención de qué? Con la intención de que yo, ante el propio juzgado, confiese que efectivamente existe el adeudo que está implícito en esa factura, el monto, que también confiese que es ese monto y también que confiese pues que esa factura en efecto me la expidió Bimbo. Eso es un medio preparatorio a juicio, por ejemplo. Si yo voy a plantear el juicio que ustedes quieran y voy a llamar a proceso a un testigo, pero sé que ese testigo durante mi proceso se va a ir de viaje, pues a través de los medios preparatorios a juicio, yo puedo, a través del juez, obviamente se lo pido al juez, puedo desahogar esa prueba testimonial. Y al final de estos medios preparatorios a juicio, lo que yo puedo hacer es que de todo ese expediente de los medios, de diligencias de medios preparatorios a juicio, pues pido copia certificada y esa es una prueba plena para el juicio. Hay muchas maneras de preparar los juicios, no todos los juicios se preparan, pero sí es conveniente. Por ejemplo, en uno de arrendamiento, si yo, por ejemplo, le estoy rentando mi departamento a una persona y ya no me pagó la renta, si lo quiero sacar, y tenemos un contrato, pues a través de los medios preparatorios, ni siquiera es de los medios preparatorios, a través de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, así se llaman, yo le puedo notificar al inquilino que ya no es mi voluntad continuar con el contrato de arrendamiento. Nada más notificarle, porque luego con eso se pueden defender. Es que a mí él nunca me notificó judicialmente que ya dio por terminado el contrato. A ver, ¿cómo no? Para eso son los medios preparatorios, para acreditar al juez que sí, en efecto, te avisé que di por concluido el contrato. Por lo tanto, a través de un proceso que se llama, a lo mejor juicio de arrendamiento, procedimiento especial de desahucio, arrendamiento inmobiliario, a través de ese proceso, ya con esta prueba, yo puedo acreditar al juez que sí se lo pedí y estará acreditado que yo di por terminado el contrato y ya no podrá defenderse, ya no podrá poner un pretexto a la parte demandada. Si me doy a entender o no, hay varias cosas dependiendo del juicio, o hay varias acciones que yo puedo preparar, o varias pruebas que yo puedo preparar antes de iniciar un proceso. Si me doy a entender o no. Sí, profesor. Oiga, una duda Sí, ahorita me surgió. sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de un adulto mayor Ajá. que tenga en arrendamiento su casa, pero que no haya hecho un contrato y las personas a las que, bueno, las arrendatarias
no quieren salirse del domicilio y son muy agresivas y han amenazado al señor, ¿Lo dio en al adulto arrendamiento de mayor. manera verbal? Sí, pero no tiene testigos ni pruebas. Ok. Medios preparatorios a juicio. Hay unas diligencias especiales y eso hay un artículo expreso en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué pasa si yo di en arrendamiento mi inmueble o si hay una persona que en principio no sabemos quién es y está ocupando mi inmueble? A través de los medios preparatorios a juicio, yo lo que hago un escrito inicial y le digo al juez, oye juez, fíjate que yo di en arrendamiento mi casa. Y fíjense, hay que narrar los hechos de manera muy clarita, muy concordantes. Qué bueno que hablaste de esto, nos va a servir como ejemplo para esto. Oye, juez, fíjate que yo di en arrendamiento mi casa, independientemente de que sea de la tercera edad o no, ¿eh? Yo di en arrendamiento mi casa, pero nunca documentamos el contrato. Entonces estas personas no quieren salir. Hay un artículo expreso del Código de Procedimientos Civiles que dice, los medios preparatorios a juicio se pueden, en este supuesto, se pueden plantear de la siguiente manera. Pídele al juez que por su conducto le notifique a las personas que están ocupando de dónde se deriva la posesión que tienen del inmueble. ¿Cuál es la calidad que tú tienes como posesionario de ese inmueble? Es lo único que quiero que les preguntes, juez. Pregúntales a las personas que están ocupando, que son fulanito y fulanita, en calidad de qué ostentan la posesión o de dónde deriva la posesión del inmueble. Y la carga será para ellos. Les van a notificar. El juez lo va a notificar a ellos. Ese es un escrito inicial, que no es una demanda, es un escrito inicial de medios preparatorios, la admiten a trámite, una vez que la admiten a trámite, tienen que ir a notificarles a casa a través de un funcionario que aquí en la Ciudad de México se le conoce como actuario, un actuario, tienen fe pública. El actuario les toca la puerta. Juan Pérez, aquí vive Juan Pérez, sí. Ah, vengo del juzgado cuadragésimo de lo civil de la Ciudad de México. Fíjese que el señor o la señora Cleofas interpuso unos medios preparatorios para que ustedes digan, mencionen de dónde deriva la posesión que tienen de este departamento. Y entonces el juez va a fijar una fecha de audiencia. Lo puedes hacer a través de una prueba que se llama confesional. Tú haces una serie de preguntas y las tendrán que responder. Y fijan una fecha de audiencia. Tienes que presentarte a la audiencia ante el juzgado para que digas de dónde se deriva tu posesión. Y llega la audiencia ya después de que los notificaron. Ahora sí, a través de esas preguntas que tendrán que ser calificadas previamente por el secretario de acuerdos, tienen requisitos, dígame usted en calidad de qué tiene la posesión del inmueble o de dónde deriva la posesión. Si ellos efectivamente son arrendatarios, pues tendrán que exhibir su contrato de arrendamiento y así se podrían defender. Oiga, pues yo soy inquilino y aquí está el contrato, lo exhibo. Mi contrato de arrendamiento todavía está vigente, entonces no es razón para que me pida que me salga y no es razón para que él no sepa pues por qué estoy ocupando el inmueble. Fíjese que el señor me lo dio en comodato, o sea, me lo prestó. Y aquí está el documento. De ahí deriva mi posesión, que no se haga el señor. Pero si no tienen nada, ¿qué van a decir? Sí, me lo rentó el señor. Ok, acredítame que está rentado. ¿Cómo lo van a acreditar? No lo pueden acreditar, porque además los medios preparatorios el único objeto que tienen es que ellos a través de esa prueba específica de la confesión, que ellos respondan sí o no, de dónde. No pueden involucrar testigos porque eso ya es materia del proceso. ¿De dónde deriva? Y dime bien clarito, ¿eres arrendatario sí o no? No, pues que sí, bueno. No, pues que no lo soy. Si ellos no acreditan a través de esos medios preparatorios a juicio su calidad, porque además tienen que exhibir el contrato de arrendamiento, ¿eh? Si ellos no lo acreditan, pues bueno, mala tarde para ellos, ya podrás plantear el juicio en un momento dado. Si dicen que sí, entonces ya están reconociendo el arrendamiento. Y ya, maravilloso para ti, porque si reconocieron el arrendamiento, se acaban los medios preparatorios, pides copias certificadas y entonces a través de una jurisdicción voluntaria, con ese documento, él ya reconoció que sí se lo dio en el arrendamiento, aquí está la prueba, con esos medios preparatorios. Vengo a notificarte entonces, mediante la presente jurisdicción voluntaria, que es mi deseo de dar por terminado este arrendamiento. Punto. No te estoy preguntando, nada más estoy avisando. Y ahora sí puedes iniciar un juicio especial de desahucio o de arrendamiento inmobiliario para sacarlos. Para eso sirven los medios preparatorios, si me doy a entender o no. Sí, ¿No?
Entonces es importante todo esto de los medios preparatorios para poder preparar bien un juicio. Y hay muchos supuestos como estos, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a nuestro proceso ordinario civil. Antes de iniciar el proceso, el juicio ordinario civil, como les acabo de mencionar, es interesante y es menester conocer, que ustedes conozcan, que en efecto existen estas figuras, estos medios preparatorios a juicio. Ya que los agoto, estos medios preparatorios a juicio, puedo pedir al final, ya que se extingue, ya se agotó la audiencia, ya se agotó esa confesión judicial, el señor ya dijo lo que tenía que decir, ya, el juez les va a decir, se tiene por concluido. Piden copia certificada, se las van a dar, recogen sus documentos del juzgado y ahora sí, se encuentran en posibilidades de plantear un juicio ordinario civil, un proceso ordinario civil. Vamos a plantear este tema, vámonos por ejemplos para que sea un poquito más fácil para ustedes. Sé que no conocen muchas figuras, pero vamos a hablar de esta que ya les he comentado, de la famosa acción reivindicatoria, para que tengamos un ejemplo muy preciso. El supuesto es este entonces, yo padre de familia, tengo a mi esposa, tengo un hijo, y nos vamos de vacaciones a Mazatlán, una semana. Cierro la casa con llave, perfectamente, cierro las llaves del gas, del agua, le encargo la casa al vecino, todo bien. Nos vamos a nuestras felices vacaciones, regresamos muy cansados en la noche, y de repente intento meter las llaves al cerrojo de mi puerta y no entra. No puedo. ¿Cómo? Y ve las luces prendidas de la casa. Alguien hay en mi casa. ¡Qué terror! Independientemente de que puedan optar por la vía penal de despojo, que muchas veces para la vía penal no es que estén peleadas la vía civil y la penal, solo que muchas veces en materia penal les piden que hayan agotado previas algunos procesos previos en materia civil, no en todos los supuestos, pero sí en algunos. Lo penal no está peleado con lo civil. Pueden plantear, inmediatamente van y plantean su denuncia, su querella por despojo, y ahora ustedes se verán en la penosa necesidad de iniciar un juicio reivindicatorio. El juicio reivindicatorio es para que los ocupantes, que no saben quiénes son, les restituyan o les devuelvan la posesión de su casa. La posesión es un poder de hecho, tener las llaves. El que tenga la ocupación, el que tenga las llaves, el que tenga acceso al inmueble, es el que se dice que tiene la posesión. Y ustedes como propietarios no la tienen. La tiene alguien que está allá adentro. Entonces tienen que plantear una acción reivindicatoria. Esa es la acción que van a plantear, la acción reivindicatoria. ¿Y en qué vía? En la vía ordinaria civil. Van a plantear ustedes un procedimiento, o un proceso más bien, un proceso ordinario civil. ¿Cómo empiezan las cosas? Efectivamente, con la demanda. Ustedes tendrán que elaborar su demanda. Y ahorita hablando de eso, según entiendo, pues más o menos ustedes ya tienen un poquito de experiencia en esto de la demanda. ¿Qué requisitos debe de tener el escrito inicial de demanda? ¿Alguna sabe? Se tiene que, es el nombre y el domicilio de quien realiza la demanda y del demandado también. Eh, Señalar los hechos y pues poner, por ejemplo, las pruebas que se tengan, ¿no? Ok. Hicieron algún ejercicio, según entiendo, de acerca de esto, ¿no? Quiero pensar que les dejaron en algún momento alguna actividad consistente en hacer una demanda, o me equivoco. Sí, sí nos dejaron ¿cómo se llama? Unos ejemplos. ¿Y cómo les fue con esto? Pues yo hice una demanda de divorcio y pues sí, más o menos, sí la entendí. Ok. Pero sí tenía. Algunas dudas. Ok. Uh-huh. Bueno, ustedes en la demanda deben de ser muy cuidadosos. Si hablamos de una demanda de carácter civil, ustedes deben de revisar con detenimiento que su escrito inicial de demanda contenga los requisitos a los que se refiere el artículo 255 del Código de Procedimientos para el Distrito Federal. Y cada quien tiene su estilo. Yo en lo personal trato de hacerlo de una manera muy esquemática,
porque luego los jueces no entienden muy bien las cosas. Entonces, siempre hablamos de un rubro, por ejemplo. ¿Qué es el rubro? El rubro son los datos del proceso, las partes involucradas. El rubro tendría que ser las partes del proceso. ¿Y cómo inicia? Con el nombre del actor, con el apellido del actor. Acosta Romero Miguel, VS, que significa versus, es una locución latina. Acosta Romero Miguel versus, y el nombre del demandado, si empieza por el nombre, Olga Sánchez Cordero. Acosta Romero Miguel contra Olga Sánchez Cordero. Juicio ordinario civil. Escrito inicial. Obviamente todavía no tienen un expediente, ni tienen una secretaría, porque apenas es su escrito inicial. ¿A quién lo van a dirigir? Al C juez de lo civil en turno en la Ciudad de México. ¿Y por qué en turno? Porque todavía no saben a qué juzgado les van a turnar su expediente. ¿Ok? Presente. Y entonces va a comparecer la parte actora. Miguel Acosta Romero, en mi carácter de parte actora, en el presente proceso. Y hay que acreditar la personalidad, tal y como lo acredito con el título de propiedad, tal, que agrego el presente curso, cuyo primer testimonio agrego el cuerpo del presente curso con la letra A. Ante usted respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente. Y entonces yo pongo un capítulo en el personal que se le llama exordio. El exordio son las consideraciones preliminares de un discurso. Antes de empezar a abordar el tema, ¿qué requisitos me pide el 255? Y lo divido por números romanos. Un romano punto y guión. Primero señalo un domicilio para ir a recibir notificaciones. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, señalo como domicilio para ir a recibir notificaciones el ubicado en Presidente Mazarik, número 101, etc. Ya, cumplieron el primer requisito. 2 romano. Vamos a autorizar a los abogados. Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autorizo a los licenciados en Derecho, Juan, Fulano, Mentano, Perengano, quienes tendrán todas las facultades a que se refiere dicho numeral, dentro de las cuales destacan promover amparos, diligencias, querellas, solicitar la caducidad, el término de la caducidad para evitar la interrupción, etcétera. Y ponen todas las facultades de los abogados. Si quieren, ahí en ese numeral, y si tienen su cédula registrada ante el Poder Judicial Local, en la Secretaría del Pleno, ahí le ponen el numerito, para que ya les tengan por acreditado su nombramiento como abogados. Si no, pues tendrán que hacerlo en la primera actuación. 3 romano, para nombrar a los pasantes, aquellos que van a ir a revisar el expediente por lo habitual. Bueno, con fundamento en el séptimo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autorizo a los estudiantes en Derecho, Carolina Tobar, Andrés Gómez, para el único efecto de que se impongan en los autos, o sea, de que consulten el expediente, de que puedan pedir documentos, con la debida excepción de los títulos, valor, billetes de depósito, dinero no se puede, y para que puedan recibir toda clase de notificaciones, incluso las de carácter personal. Ya llevamos 3 cosas. Hay un 4 romano. Le tienen que señalar al juez qué acción y qué vía están eligiendo. Mediante la presente vía ordinaria civil, a través de la acción reivindicatoria, vengo a demandar de la señora Olga Sánchez Cordero las prestaciones que más adelante señalaré. Y tienen que, en esta parte muy importante, señalar un domicilio para emplazar a la parte demandada. ¿Alguien sabe qué es emplazar? Notificar. Sí, el emplazamiento es justamente esa notificación formal al demandado de que está demandado. Te estoy notificando que estás demandado y que tienes un plazo de 9 días para contestar tu demanda. Cuando se le notifica formalmente esta demanda al demandado, se dice que se le está emplazando. Y el Código de Procedimientos Civiles señala que ese emplazamiento tiene algunas consecuencias en derecho. Entonces necesito señalar un domicilio para emplazar al demandado, para que se le notifique la demanda, en pocas palabras. Si no lo señalo, va a haber problemas. El juez me va a prevenir, seguramente. Ahorita les explico qué es eso. Bueno, ahora ustedes tienen que abrir un capítulo de pretensiones. ¿Qué son las pretensiones? ¿Alguien sabe?
Lo que se requiere o lo que se necesita. ¿Qué es lo que estás pidiendo en juicio? Bueno, solicito de la señora Olga Sánchez Cordero las siguientes prestaciones. 1 romano. La desocupación y entrega formal del inmueble ubicado en tal, por las razones que más adelante se expondrán. 2. Todo el tiempo que estuvo ocupando la señora Olga Sánchez Cordero mi propiedad, solicito que me pague rentas en el monto y en los términos y en las condiciones que se establezcan al tenor de el dictamen que en su momento expondrá el perito en materia de contabilidad. Ustedes pueden ofrecer una prueba pericial en materia contable para que un contador, a través de su experiencia numérica, pueda determinar a cuánto ascienden esas rentas. Si tú ocupaste mi inmueble sin mi consentimiento 6 meses, un año, que se lleve el proceso, el perito, con sus conocimientos en finanzas o en contabilidad, puede determinar a cuánto asciende cada renta. Y él va a decir cuánto es lo que te tienen que pagar por rentas. 3. Que me pague los gastos y costas derivados del presente juicio. Todo lo que yo invierta en mi abogado. Eso es lo que yo estoy demandando. Es lo que yo pretendo que el demandado cumpla, que el demandado me otorgue, ¿ok? Una vez que terminan de redactar este capítulo de pretensiones, ahora sí, todo lo anterior lo sustento con base en los siguientes hechos. Y ahora sí, de manera cronológica, uno por uno. 1. El día tal, nosotros nos fuimos a Mazatlán de vacaciones, lo acredito con el boleto, etcétera. Dejamos la casa cerrada. Pueden ustedes, si se les ocurre también, a lo mejor hacer una prueba pericial en materia de cerrajería, que no tendrá mucho caso, porque lo cierto es que la persona ya está ocupando el inmueble. Eso más bien convendría hacerlo en materia penal. Pero bueno, me fui de vacaciones. Cuando regresé, esta persona estaba ocupando mi domicilio. Y entonces pueden empezar a ir relacionando algunas pruebas. En el escrito inicial de demanda, por lo menos en la vía ordinaria civil, y esto es muy importante, ustedes no tienen que ofrecer pruebas. Hay otro momento probatorio para ofrecer las pruebas. Este no lo es. Lo único que tienen que hacer en el escrito inicial de demanda, en un juicio ordinario civil, es anunciar pruebas, pero solamente hay 2 pruebas que se anuncian. La prueba testimonial. Si ustedes van a ofrecer testigos, entonces tienen que relacionarlos. Todo lo que acabo de decir en mi capítulo de hechos le consta a fulanito y a perenganito, quienes tienen su domicilio en tal lugar. Ya desde ahí, desde el capítulo de hechos, ustedes ya están involucrando en la litis, en el pleito, a los testigos. No es que vayan a ofrecer testigos a la mera hora y de manera improvisada, porque entonces no se los van a aceptar. Los tienen que relacionar desde el escrito inicial de demanda. Si no los anuncian, repito, no se los van a aceptar. La segunda prueba que se anuncia y la última son los documentos. Y los documentos tienen un nombre especial. Se llama prueba instrumental. Porque son instrumentos al final del día. Pueden ser instrumentos públicos o privados. Algunas personas los conocen como documentales públicas y privadas, pero el nombre correcto son instrumentales públicas y privadas. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de pruebas, que vamos a hablar mucho de eso. Son las únicas 2 pruebas que tienen que anunciar en su escrito inicial de demanda. Y ya que terminan de redactar todo este capítulo de hechos, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí podemos exponer el capítulo de derecho. No vamos a hablar de pruebas todavía, no es el momento procedimental oportuno. Estamos hablando de un juicio reivindicatorio. En un juicio del orden familiar pueden caber otro tipo de cosas como providencias precautorias, desaparición de cuerpos, guardia y custodia, pensión provisional, pero aquí no. Aquí, después de los hechos, vamos a plantear el capítulo de derecho. Y el capítulo de derecho lo vamos a dividir en 2 partes. En cuanto al fondo y en cuanto a la forma. El fondo significa los artículos del Código de Procedimientos que resultan aplicables a su proceso. Esa es la forma, perdón. La forma son los artículos del Código de Procedimientos. ¿En dónde viene regulado o en qué artículo se regula el juicio ordinario civil? De tal a tal, y lo anotan. Y el fondo son los artículos del Código Civil, donde se regulan las figuras de la posesión, de la propiedad, de la acción reivindicatoria, que también puede ser el Código de Procedimientos. Derecho sustantivo, derecho adjetivo. Derecho de substancia, derecho de procesos. Derecho de fondo, derecho de forma.
Y al final, sus puntos petitorios. Voluntariamente, usted se jueza atentamente, pido. Se sirve admitir a trámite la presente demanda en la vía y forma propuestas. Se sirve a emplacer al demandado. Se sirve a tener por anunciadas las pruebas. Se sirve a tener por autorizados a los profesionistas. Se sirve a tener por exhibidos los documentos. Se sirva en su momento, procedimiento oportuno, dictar una sentencia que favorezca mis intereses. Y todos los documentos que vayan a exhibir, los tienen que exhibir desde el escrito inicial de demanda. No hay otro momento, es aquí es donde tienen que exhibir documentos. Solamente en la demanda, contestación a la demanda y desahogo de vista, que eso lo vamos a ver más adelante, son los únicos 3 momentos para ofrecer documentos. Si después quieren ofrecer documentos, no se puede. Solo hay una excepción que ya platicaremos, pero es aquí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que estoy platicando o no? Televisión internacional. No, profesor. Ok. Muchas gracias, niños. Entonces, niñas. Entonces, pues el jueves nos toca la otra sesión. Esta sesión ya nos toca según lo que acomodamos y acordamos, ya nos tocará en el horario matutino. Espero que haya más personas. Si no, pues bienvenidos. ¿A qué hora? ¿A qué hora, profesor, el jueves? Quedamos que el jueves lo habíamos cambiado. Y el jueves nuestra clase, ahorita les digo, va a ser igual naturalmente y la dejamos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. De 11 Perfecto. a 13 horas. Perfecto, profesor, sí está bien. Pero la cambié en atención a lo que me solicitaron. Entonces, jueves de 11 a 1 tenemos la siguiente clase. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, niños, por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego.